La idea era conversar con dos diputados que se van, que son Sí. Teresita Villavicencio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. están? Bienvenida. Y con otro que se va, que es José Orellana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Un gusto. diputado? Yo quería que se sienten juntos los que se van con los que se quedan, pero se sentaron por motus propio. No, no he problema. dado nada. Se han sentado por afinidades políticas. También estamos con José Cano. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches, estás? José. Gracias por Y invitarme. con Pablo Jen. ¿Qué tal, Pablo? Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Les damos la bienvenida y muchísimas gracias por compartir esta mesa, una mesa que en algún momento hemos pensado que era difícil que se concretara y sin embargo la tenemos acá y es un gusto realmente. No sé, como para empezar a conversar, me gustaría analizar o empezar a desmenuzar si es lindo ser diputado nacional. Si es bueno ser diputado nacional, porque parece que al dirigente, y te miro pensando que comiences contestándonos, yo escucho muchas veces que ser diputado nacional los aleja de la provincia, los lleva a complicarles un poco la vida al dirigente político. ¿Es así? ¿No ocurre? Yo no considero que sea así. La verdad, para mí ha sido una experiencia excelente. Ustedes saben que yo vengo de la policía, de cumplir 23 años de servicio en la policía de la provincia de Santiago del Estero, así que ejercer el cargo de diputada para mí ha sido un honor. Y no te aleja de tu provincia. ¿Por qué? Porque uno realiza el trabajo allá en la Cámara de Diputados, pero también sale a tener contactos con la gente acá en la provincia de Tucumán. Es algo que yo he aprendido, pero en mi condición de policía, porque muchos años a mí me ha tocado acompañar por la capacitación que tenía, custodiando a gobernadores, diputados nacionales. Y siempre me preguntaba por qué se alejaban de la gente, si necesitan del voto del pueblo para llegar a ocupar esos cargos. Era algo que siempre me pensaba, ¿por qué tenía que estar cuidando que no se acerque la gente, que no los toquen, que no los hablen? Y decía, es algo anormal. ¿Por qué? Porque en época de elecciones van, quieren sacarse la foto con todos, quieren abrazarlo. Después se toma distancia. Y después ya distancia. Entonces, eso me ha servido a mí en este paso por la Cámara de Diputados y ejerciendo la función de no alejarme de la gente. No quería hacer lo mismo que yo había visto y que me molestaba realmente. En el caso, perdón, yo quería consultar también, ¿no? Porque nos ha pasado de salir a la calle, hacer preguntas, inclusive con fotos de los diputados, y preguntarle a la gente si los conocía y si sabía qué era lo que hacía un diputado. Y mucha gente tiene un desconocimiento, ¿no?, del rol del diputado y hasta de las caras de los diputados. ¿Por qué pasa eso, no? Haciendo referencia también a esto que preguntaba Fede recién. No, a ver, yo creo que los diputados son muchos, digamos, son casi 270. 9 en este caso de los tucumanos. Claro, 9 tucumanos. Eso hace que inclusive en la misma Cámara nosotros mismos descubramos algún compañero de otra bancada que lo vimos, la sensación es que lo ves por primera vez después de muchos meses aún de ir a la Cámara. De todas maneras, me parece que cada uno tiene una historia política y la Cámara de Diputados es la representante del pueblo del país, que tiene una enorme responsabilidad, ¿no? Y yo creo que en esta democracia joven que tiene la Argentina y que viene generando esta institucionalidad de a poco, con mucho esfuerzo, con idas y vueltas, etcétera, va tomando, me parece, otro cariz. Yo creo que este ha sido un año muy electoral, pero digamos el año pasado ha sido un año de muchísimo trabajo en la Cámara, de temas muy importantes que han en algunos casos dado debates familiares. Hemos tenido, nadie tenía mayoría en la Cámara, con lo cual todas las leyes que salían tenían que salir con gran capacidad de diálogo y de acuerdo, o las que no tenían que salir, pero digamos, me parece que yo personalmente, que venía, a diferencia de Teresita, que yo venía de la gestión ejecutiva y tenía algún resquemor de que me iba a aburrir o que me decían que era más lento el trabajo legislativo. Para nada. Creo que es un lugar en donde uno puede, primero, es una oportunidad de estar en la discusión nacional, y por otro lado me parece que la Argentina necesita que las cámaras trabajen y que cambien muchas de nuestras normas que son viejas o que tienen que modernizarse en un mundo que cambia a un vértigo increíble. Así que a mí me parece que es una actividad muy interesante y que creo que sí está muy desprestigiada.
Muy desprestigiada. Sí, cuando vos preguntás, digamos, cuáles son los dos grupos de personas más desprestigiadas en la Argentina, aparecen los sindicalistas y los diputados. ¿Y qué opinas de eso? Y me parece... ¿Han hecho mérito o no? Es lo que mira la gente. No, está bien, bueno, pero lo que... formás parte de la gente. Claro, no, lo que yo creo es que en muchos casos es injusto, en ambos casos, tanto como que hay muchos sindicalistas que hacen su tarea y que defienden a sus gremios, a sus empleados, y hacen una tarea que es fundamental para la democracia también, que es la representación laboral. Y creo que en líneas generales la sensación, por lo menos que tuve, es descubrir a muchísimos diputados que trabajan muchas veces detrás de bambalinas, porque en realidad después aparecen algunos nada más que son los que hablan, pero hay un trabajo en comisión, hay un trabajo en reuniones, hay un trabajo en grupos de trabajo, de amigos, de países, que muchas veces es desconocido para la mayoría de la gente. Y bueno, también está en nosotros, me parece, en poder mostrar. Nosotros hemos querido, de alguna manera, en estos años míos, mostrarle a los tucumanos un poco cuál es el trabajo de un diputado. Muchas veces es un trabajo desconocido. No se conoce. Pero me parece que es importante y que no está del todo valorado. Al contrario, está bastante desvalorizado y me parece que eso es una cosa que tenemos que mejorar. Diputado Orellano, ¿siente alivio de dejar la Cámara? Para mí fue un paso más en la carrera que Política. vengo desde lo más tierno de mi juventud. Este es el mandato que me pone consecutivamente a través del voto, entrando a los 36 años de electo, más un mandato de convencional constituyente. Creo que ha sido un mandato en un tiempo de muchas adversidades, digamos. No tener un gobierno del cual uno siente pertenencia. Tuvimos visibles diferencias en todos los órdenes, proyectos que tuvimos la posibilidad de aprobar y que fueron vetados, como hacer el del aumento para retroceder con los aumentos de las tarifas públicas, o para impedir con una ley frenar el desempleo. Pero de una forma u otra ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido vincularnos, relacionarnos y saber que era una tarea que está enmarcada dentro de lo institucional. Y cuando pasa que hay que explicar por qué el diputado no es conocido y cuál es su tarea, creo que algo no está funcionando bien, como en todas las cosas de la vida. ¿Qué no está cuando la funcionando tenés que explicar es porque la gente no lo entiende. Y cuando la gente no lo entiende es porque no lo toca, no lo vive, no siente el beneficio. Eso es lo que está pasando, pero en todos los órdenes, diríamos casi generalizado. Y eso vamos todos a la misma bolsa, lo que tuvimos la posibilidad de tener continuidad y lo que se van, porque yo por suerte me voy, pero estoy volviendo. Digamos, tuve la bendición de no encandilarme con el obelisco, quedarme en Tucumán y hacer un trabajo concentrado, específico en mi territorio, que es Famayá, y que los famayenses, que son los que nos dieron todo políticamente, hoy nos vuelven a renovar un crédito de confianza. Le ha costado llegar a ser diputado, ha sido una cosa, le costó llegar a ser diputado, la peleó bastante en las internas del peronismo. Y que persevera y tiene convicción, está comprometido, tiene pasión y amor en lo que hace, a la corta o a la larga lo conquista. Digamos, los éxitos se conquistan, digamos, los acomodos a veces se anda buscándolo, pero yo creo que ha sido una conquista laboriosa con muchas convicciones, ¿no? Con mucha pertenencia a nuestros ideales, a nuestros principios, entre nuestro decir y nuestro hacer. Siempre fuimos consecuentes, coherentes, y eso nos permitió que muchas veces, aún con errores, pero de los errores aprendíamos. Sabíamos que de los errores nosotros teníamos una enseñanza de cuál era el camino que no debíamos volver a transitar. Y eso nos permitió corregir lo que no salía bien y motivarnos en lo que salía bien, y acá estamos enteritos con toda la visibilidad política, que yo creo que sí soy conocido. Le puedo garantizar, bien o mal, pero que soy conocido. Diputado Cano, ¿el obelisco lo obnubila? No, a ver, me parece que todavía está en debate en la sociedad argentina y en particular en la política los roles. Es decir, ¿cuál es el rol que uno tiene como parte del Congreso, sea diputado nacional o senador? Cuando uno no tiene muy claro cuál es el rol, me parece que ahí viene digamos, la confusión, y que uno en vez de, digamos, generar las condiciones para que la gente sepa, como decía Pablo, efectivamente, cuál es el rol que uno cumple en la Cámara, nosotros a veces contribuimos
a que la gente no tenga claro cuál es nuestro rol. No es el rol de un diputado de la Nación, ni de un senador, ni de un legislador, reemplazar tareas que son inherentes al Poder Ejecutivo. Si el Congreso de la Nación tiene, y en particular la Cámara de Diputados, digamos, tiene tareas comunes con el Senado, pero tiene, digamos, la posibilidad después de la reforma del 94, por ejemplo, de tener injerencia directa y excluyente, por ejemplo, en la movilización de tropas o en la interpelación al Senado, o sea, pedirle al Senado del presidente, del vicepresidente, de los ministros, la tarea de controlar el rol de la Auditoría General de la Nación, obviamente la tarea de sancionar las leyes. Y yo, digamos, en lo particular, en mi experiencia como 4 años como senador y después como diputado nacional, uno tiene sinsabores y saldos favorables, positivos, en momentos complicados del país. Por ejemplo, a mí me tocó presidir la Comisión de Salud del Senado de la Nación en momentos complejos, de mucha confrontación política. Pudimos sacar leyes como la ley de fertilización asistida, por ejemplo. Yo fui autor de esa ley. Sacar la ley de salud mental, que era una iniciativa en ese momento del Gobierno Nacional. Recuerdo reuniones con Yago Dinela, que fue director de Silvestre Beni, que era un asesor durante la gestión de Mansur en el Ministerio de Salud. Insistimos en el veto con la ley de glaciares, que no es una cuestión menor. La expresidenta la había vetado, le costó eso la gobernación de su provincia Pichetto, Daniel Filmus, votaron con nosotros la insistencia en esa ley. Y la verdad que aprendí también a valorar ahí el rol de la diputada o de una senadora mujer, porque sí hay un desarraigo. Es que a veces dejar la familia, irse los días lunes a la noche, cuando hay una tarea intensa, una actividad parlamentaria intensa, volver los días jueves a la noche, para una mujer es doblemente todavía mucho más complicado. Y eso a veces también genera, no es que te encandilen las luces más o menos, sino que naturalmente uno también tiene una vida familiar. Es mucho más fácil cuando uno está en la provincia tener esa cercanía, esa continuidad con la gente, a cuando uno cumple una tarea intensa, ya sea en el Senado o en el Congreso. Ahora, cuando aparecen leyes trascendentales o con cierto peso, da la sensación de que los diputados se dividen en dos bandos, perdón, la palabra bando por diferenciarse. Aparece el gobernador como dueño de los diputados y dice, esta es la orden que hay que votar. Aparece, digamos, en el caso de la política como está hoy, el gobernador peronista diciendo, hay que votar por acá, el presidente hay que votar por acá, en el caso de Cambiemos. Y da la sensación de que Tucumán queda lejos, que lo que importa es la orden que ustedes reciben. ¿Cómo viven eso? ¿Es así? Yo tuve 4 años en el Senado, después 2 años como diputado, después tuve un intervalo de 1 año y 5 o 6 meses en el Ejecutivo y después fui electo diputado. La verdad que nunca recibí órdenes. No soy una persona... bueno, hay un pedido del presidente que se sabe de tal manera una votación lo he dicho, lo he dicho no ahora porque estamos en el programa, sino en las campañas, cuando me tocó ejercer, nunca votaría una norma a conciencia que uno entienda pero en la que cabeza perjudica. de ustedes está primero decidir, ¿está Tucumán, la mirada de Tucumán o está la mirada del partido o de la agrupación a la que pertenece? En el caso de los diputados, nosotros representamos al pueblo de la provincia y deberíamos claramente votar a favor de los intereses de la gente. ¿Y no hay una presión o no sienten una presión? Yo fui autor, por ejemplo, de la ley de coparticipación del impuesto al cheque. En ese momento los 2 senadores por Tucumán votaron en contra de que Tucumán reciba más recursos. Le hice una presentación como senador de la Nación al exgobernador Alperovich pidiéndole que reclame el 15%, y lo digo con la autoridad moral de que acompañé al gobernador de Santa Fe, al gobernador de Córdoba y al gobernador de San Luis el 22 de diciembre del año 2009, previo a la fiesta, como amigo de la Corte ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como amigo de la Corte, una figura jurídica, acompañando ese reclamo. Nosotros, Tucumán no lo hizo. Obviamente perdimos recursos del 2010 hacia atrás por no hacer ese reclamo. Ha habido circunstancias que claramente, interesó más. Yo digo, y eso también tiene que ver con el ejercicio del federalismo, ¿no?
El federalismo no es una palabra abstracta que es incomprobable, digamos. El federalismo implica muchas cosas. Implica que el ejercicio, y eso tiene que ver con la calidad institucional, tiene que ver con la consolidación de la democracia, no es inherente a una fuerza política, transversalmente inherente a todos nosotros, porque digo, ¿qué los llevaba a los gobernadores en ese momento a no reclamar el 15%? Hubiese sido muy bueno que así como todos los gobernadores fueron a plantear el tema de la eliminación del IVA y demás, que la Corte falló, hubiese sido muy bueno para Tucumán, yo hablo como tucumano, que en su momento el gobernador hubiese reclamado esos recursos como lo hicieron otros gobernadores. Digo un tema por tocar otros temas. Entonces, me parece que también es un aprendizaje en esta línea que vos planteás, y eso se tiene que dar naturalmente en algún momento de la vida política, que las órdenes o los mandatos partidarios, cuando vos sos oficialista y tenés que apoyar el Poder Ejecutivo, Pero tengo que apoyar el Poder Ejecutivo. No seas violentado en este tema votando en contra de los intereses de la provincia o del pueblo que vos representás. Pablo hacía algunos gestos. No, me parece que es una discusión interesante. Y hay definitivamente, no ocurre solamente en la Argentina. Esto es el sistema republicano. Se establece también y los partidos políticos forman parte de la realidad. O sea, el Congreso es un lugar en donde todos somos diputados, pero representamos, además de representar al pueblo, representamos a un partido político y a una plataforma y a la provincia. ¿Hay plataformas todavía? Bueno, pero a un ideario, digamos, si vos querés decirlo así, que de alguna manera marca la idea y que hace que no seamos aislados, sino que nos constituyamos en bloques, en interbloques, y los bloques e interbloques tienen una lógica de discusión propia interna que intentan ponerse de acuerdo e ir en el Congreso. Todo tiene que ver con un tema de votos de mayorías y minorías. Entonces, este tema de pensar que esto es solamente el pensamiento autónomo de una persona no es tan así, porque en realidad es el pensamiento aunado de una serie de personas que se juntan a partir de un bloque y que definitivamente en el juego de la política, por ejemplo, el tema del 15% que José expresa, es muy cierto, pero también es verdad que una vez que la Corte le dio el 15% a la provincia y las provincias fueron a pedirlo, tampoco el presidente Macri pudo dárselo a todas las provincias, porque no había posibilidad si todas las provincias pedíamos, y entonces una cosa es ser opositor, una cosa es estar... no, se lo dio a todas las provincias. No, de hecho, al final se lo dio a tres puntos durante Pablo, 5 años, pero si vos le pedías el 15%... Macri, el presidente podría haberle dicho, vean, yo tengo acá sobre mi escritorio, sobre mi despacho, la orden del fallo de la Corte, le pago a las 3 provincias que tuvieron el coraje cívico, los gobernadores, que yo reivindico. Pero las otras provincias iban a hacer el mismo planteo. Y bueno, pero andaba a pelear a la Corte. O sea, es muy distinto. La Corte iba a fallar exactamente igual, no iba a fallar distinto para las otras provincias. Pero cuando vos asumís un gobierno con una situación fiscal complicada, que necesitás, teníamos el pero fallo es la misma condición fiscal cuando terminaba el otro gobierno. Pero pará, déjame que te cierre la idea. El presidente podía haber tenido un artilugio legal de dilatar el proceso de convocatoria. A ver, la foto de Macri con los gobernadores de toda la provincia en febrero del 2016 fue una foto que generó un revuelo en la política, en la prensa, porque yo en los años que estuve en el Senado, y es más, lo recibía Peralta, que era gobernador de Santa Cruz, que Cristina durante 1 año y medio no le dio audiencia. Esto que plantea Federico también tiene que ver con la concepción del poder. ¿De qué manera se ejerce el poder, quien está en cabeza del Ejecutivo con respecto al Parlamento? Entonces, hay que ser, digamos, como hay cosas que están mal, hay cosas que hay que reconocer. Macri lo sentó a todos los gobernadores, firmó un acuerdo que significó, en términos, esto en materia no es discutible, esto es objetivo y son números. En términos de transferencia de recursos a las provincias, en estos 3 años y 7 meses de gestión, 1,5 puntos del PBI, casi 450.000 millones de pesos, que antes discrecionalmente lo manejaba el gobierno anterior y hoy automáticamente se transfieren a las provincias. Hay otra discusión que nosotros... Pero la discusión, yo eso lo admito, y la foto de Mauricio Macri en ese momento con los gobernadores fue una foto muy importante. Lamentablemente se quedó en la foto. Lamentablemente se quedó en la foto porque después el llamado real a un diálogo y una construcción política en conjunto en el país no se hizo, pero no es ni siquiera el momento de pensar. Lo que sí creo es que frente al reclamo
de las provincias, si las otras provincias iban por el reclamo total, era imposible. También Pero- los gobernadores no, tuvieron eso, bien, y hay que reconocerle a los Pablo, gobernadores que aceptaron un Pablo, plan de pago en 5 Pablo, años cuando la otra pero provincia yo, recibía en 15. yo estoy planteando una cuestión, haciéndonos cargo como espacio político de la parte que nos toca. Una cuestión que tiene que ver digamos, con las convicciones políticas, no es, digamos, no es una puerta va y ven que se abre y se cierra. Avalo el federalismo cuando estoy en la oposición, pero cuando yo estoy en el gobierno no lo reclamo. Digamos, sería muy bueno, digamos, este ejercicio democrático de los gobernadores reclamándole al gobierno nacional ante la Corte el tema del IVA y demás, es un ejercicio democrático que uno puede estar a favor o en contra, pero un ejercicio democrático al fin, que es enhorabuena que en la democracia argentina se dé. ¿Vos te imaginás que durante los años de Cristina los gobernadores iban a ir a Córdoba, digamos, casi le incendian Córdoba? Ahora, cuando ustedes están en la Cámara de Diputados, ¿esto pasa? O sea, ¿hay estas discusiones así Sí, digamos, o hay una diferencia? La Cámara tiene, nuestro sistema parlamentario trabaja en comisiones. Sí, O sea, sí. Es un sistema que O sea, trabaja, por ahí la gente no lo sabe. Sí. Pero digamos, cuando la gente suele ver la sesión, en donde la sesión ya Yo siento que llega- no se escuchan. ya Una de las llega un imágenes de dictamen. las sesiones es de no Pero escucharse. Federico, una de crítica cierto- al periodismo, en general, ¿no? Hago... No, está bien. En los años que yo estuve en el Senado, sacamos en audiencias públicas, en debates abiertos, sacamos leyes, proyectos que venían del Ejecutivo, proyectos que surgían de la oposición, en muchos casos por unanimidad. Te daba el ejemplo de fertilización asistida, ley de prepaga. Ahí está, ¿cuál es la crítica? Vamos ¿cuál a es la la crítica? Cuando vos sacás cosas por consenso, es decir, esto que se puede dar naturalmente, que uno vote leyes por unanimidad, la repercusión mediática que tiene eso, vinculado a confrontaciones, a peleas, no tiene, digamos, no tiene te lo digo de Pero, experiencia, no a tiene ver, el mismo espacio. está Es decir, bien. a veces son mucho más los consensos. Son así, efectivamente, más los consensos que las Yo discusiones. te diría que que la- ha habido, te diría que, no sé, te diría un 50 y 50, pero hay mucho... Bueno, la ley de vacunas mucho salió por bueno. consenso, Sí. la ley de trasplante, la ley Justina salió por consenso. Micaela. También. Micaela salió por consenso, no todo el mundo apoyó, pero Bueno, sí, uno no ha apoyado. algunas. Y algunos se han retirado en el Exactamente. momento de la sesión. Exactamente. Sí, también es cierto eso. Cuando Así se- es. Exactamente. Todo es relativo A ver. a donde estés posicionado, porque en verdad, diríamos, cuando comenzamos la gestión, quienes tenemos pertenencia al gobierno de la provincia, acompañamos incondicionalmente el oficialismo, no tenía mayoría. Pero con el tiempo también tuvimos que poner algunas limitaciones porque uno La pregunta es, si tiene que votar leyes que, un ejemplo, a mí yo no fui y no iría a votar en contra de los jubilados, un ejemplo, por más que haya salido. y si Mansur Porque- te llama por teléfono y te dice tenés que votar. No, ahí hasta ahí no llego, no fui. Porque Pero también... si tu espacio político vetó la ley del 82% móvil, yo fui autor. No importa, pero yo fui autor de esa hicieron ley. una ley que lo jodieron a los jubilados. Pero escúchame, de tal manera pero ustedes que le quitaron vetaron los la ley remedios del después 82% móvil. y hoy los jubilados tienen que sacar un crédito para pagar la luz. Así que Pero- Yo tampoco más he no pueden votado la estar. ley de jubilados, pero ¿por qué? Porque yo pertenezco al bloque de Martín Lustó. Nosotros éramos un bloque de 3 diputados radicales, porque bueno, el radicalismo de Cava no estaba dentro de Cambiemos y bueno, conformamos un bloque de 3. Y nosotros tampoco votamos la ley, la reforma previsional, porque pero no estábamos a de mí acuerdo había mandato y y bueno, teníamos yo ahí un dije que proyecto no. superador Y no con fui. ¿Te respecto acuerdas, Pablo, a lo vos del estabas en gobierno ese nacional. tiempo? En algunas Señor. cuestiones hemos sido críticos también. Y Martín tenía relación de forma permanente con el presidente. Cuando se ha tratado la reforma previsional, cuando se ha tratado el consenso fiscal, cuando se ha tratado la ley de tarifas. Nosotros como bloque también nos abstuvimos porque creíamos que no era lo conveniente lo que se hizo. No hemos sido levantamanos en el Congreso. Pero hablando, Muchas hablando- leyes los 2 primeros años hablando de los acompañado la jubilados, mayoría sería de las bueno leyes que de en Cambiemos. Tucumán, la ley del 82% móvil de los jubilados transferidos, de la cual fui autor, votada en la legislatura en el 2006, tampoco no se aplica. Entonces, me parece que es discutible la reforma previsional en términos, si uno analiza el ítem del ajuste por inflación, con respecto a cuál sería hoy el haber, que de todas maneras el haber mínimo jubilatorio para la Jubilados situación. cobraron menos. Bueno, no, Menos de lo que les hoy prometían. se le está ajustando Todo para darle trimestralmente. plata a Buenos Aires. Se le está, El no, desmedro de pero toda no la es así. La discusión, ¿sabe Los cuál números lo es, dicen cuál así. es, diputado? ¿Sabe cuál es la discusión? De las transferencias que hizo la Nación automática a las provincias en general,
Yo te puedo dar ejemplo para que no caer... no vamos a dar ejemplo. No, pero una sola Queremos hablar cosa. de los diputados La nacionales. discusión en todo caso es, adentro de la provincia, ¿qué se hace con esos recursos? Porque no es para que el Poder Legislativo de Tucumán tenga un presupuesto de 5.300 millones de pesos y después hablar de los pobres. Es decir, casi el mismo presupuesto que la provincia de Buenos Aires, que es bicameral y tiene 24 millones de habitantes. José, el De todas oficialismo maneras, el- acordaron ustedes cuando les convenía. Ahí consensuaban. ¿Qué tema? Eran tratar de- en todos los temas. Abrían los debates en las comisiones cuando les convenía. Pues si los nosotros no números, tenemos y mayoría cerraron ni en todos. diputados ni en el Senado. Voy a- Un poquito Ustedes de la tienen Cámara. las comisiones más específicas. No tenemos la de mayoría, mayor peso, la de presupuesto, Orellana. ¿quién la tiene? No tenemos poder. Naturalmente, el presidente, eso entonces. forma parte del reglamento de la Cámara. Cuando Pero necesitaban, no tenemos acordaban. mayoría. Nosotros no Se les tenemos pasaba el mayoría. miedo de la Voy a hacer crisis, una se moción de volvían de orden. nuevo Voy a hacer una malos. moción de orden ante los diputados Orellana, Yedlin, Sí, perdón. Cano y Teresita Villavicencio.